el día 3, no recuerdo si era el 2 o el 3, yo sé que en enero, el 2021, el día de Reyes caía el lunes 4, día festivo lo habían cambiado para el lunes 4. Y no recuerdo bien si fue el sábado, que hoy no está con nosotros aquí, pero sabemos que no ha sido la última vez que la hemos visto aquí. Sabemos que la veremos prontamente. Amén. Gloria a Dios. Mi comadre y ella, porque toda esa visita, un casa culto en mi casa, por un casa culto donde estaría ella que no estuvo. Yo amanecía en ese entonces todavía. Y había llegado a la casa y mi esposa salió con mi niño más grande a comprar unos reyes, porque ya el lunes era día de Reyes. Ella quería comprarle unos reyes a los niños. Y yo acababa de llegar a la casa y ya sabía que tenía el compromiso que ya se había orquestado a través de Eridania. Al que yo le dije, cuando Eridania me preguntó, es bueno que sepan que cuando Eridania me preguntó que si podíamos dar un casa corto en mi casa, yo le dije, habla con Jenny, con la esperanza de que Jenny le dijera que no. De verdad, de corazón se los digo. El caso es que yo estoy llegando y me he quitado la guerrera, así que le llamamos a la parte de arriba del uniforme del chamaco digital. Y me he quitado la guerrera y la franela, todavía tengo el pantalón y la bota puesta y ahí tocan la puerta. Y son los pastores y yo me pongo un poloche encima y salgo y lo recibo. Y ahí estuvimos un tiempo, el Señor, y recuerdo que en ese entonces yo decía en mi mente, no me voy a convertir. Ellos no me habían hecho el llamado, ni siquiera sabía si me iban a hacer el llamado, pero yo decía en mi mente, no me voy a convertir, no voy a aceptar al Señor ahora. ¿Qué sucede? Que previo a eso, yo estaba orándole al Señor. Estaba apartado de los caminos del Señor, pero yo me mantenía orando. Yo y mi compadre Francisco, los que fueron a mi boda lo conocen, fue mi padrino de boda. Y él me ayudaba a orar, porque él sí se estaba congregando, incluso con él hicimos un compromiso que nunca se cumplió, porque en esos tiempos el compromiso era ir a predicar al metro, porque yo tenía una cadena que tenía que romper, y es que era la timidez, no me atrevía a pararme en público. Entonces yo dije, bueno, pues yo me voy a parar en el metro y voy a predicar, y como él ya predicaba en el metro, quedamos con que yo lo iba a acompañar un día a predicar en el metro. Pero ¿qué sucede? Que en ese tiempo entonces lo prohibieron, a predicar en el metro, y continuábamos orando, y por lo que orábamos era que el Señor me llevara a una congregación donde me permitieran trabajar, donde yo pudiera hacer algo para el Señor, porque cuando yo nací en el Evangelio la primera vez, fue en una iglesia pequeñita y había mucho trabajo que hacer, y esa fue la zapata que el Señor puso en mí, trabajar para el Señor. ¿Qué sucede? Cuando los pastores llegan a mi casa, sin que me dijeran nada, ya yo estaba predispuesto a negarme cuando me hicieran el llamado. Yo sabía que el llamado venía, pero ya yo estaba predispuesto a negarme. Ellos comenzaron a hablar, oraron, pero una cosa es la que dice el hombre y otra cosa es la que dice Dios. Amén, gloria a Dios. Yo recuerdo que en una estábamos adorando y yo cierro los ojos, y cuando yo abro los ojos me están mirando y me dicen, ¿tú eres cristiano? ¿O tú eras cristiano? Yo le dije, yo era, por la gloria de Dios. Entonces ahí ellos hacían el llamado y yo no me pude resistir. Yo tuve que decir, sí Señor, ¿qué hacer? Porque yo vengo de una historia de abandono y con un vacío existencial, que eso es tremendo. Yo no conocía a mi madre, a mi padre lo conocí hace poco tiempo, y yo venía con ese vacío existencial y siempre vivía luchando con eso. Entonces cuando llega el llamado, yo no pude decir otra cosa que sí, acepto al Señor. Luego de eso, que no lo identifiqué en el momento, yo decía, wow, pero lo puedo decir ahora. Yo estaba pidiendo una iglesia donde me permitieran trabajar, pero cuando yo acerqué al Señor, yo no sabía qué iglesia iba a pertenecer. Fue en mi casa que lo hicimos. Y yo tenía que esperar el próximo día, creo que era el día siguiente, el mismo día en la tarde, no recuerdo, la próxima semana, no recuerdo bien, para llegar a este lugar.
¿Qué sucede? Que cuando la comadre me dice, ve que vamos, que yo llegué allá en la calle de la panadería, cuando yo llego me encuentro con este escenario. Aquí no tiene nombre de iglesia por ningún lado, no tenía, por la gloria de Dios. Era un espacio de aquí hacia adelante. Había una mesa de comedor que ocupaba mucho espacio, con su silla y muchas cosas encima. El cuadro, el piso, perdón, tenía un estampado de cuadros. Entonces yo me paro y me digo, bueno, gloria a Dios. Santo Dios. Pero ¿qué sucede? Nosotros éramos un poquito en ese tiempo. Estaba la hermana Glenis, Dayani, que recuerdo que fue la primera vez que compartí con ella. Y veníamos en el carro y recuerdo una palabra que hablamos, de que un día dijimos, no sé si tú recuerdas, que si algún día veíamos a un hermano que cayera, y en vez de juzgarlo estaríamos orando por ella, ¿recuerdas? Entonces ya ahí comenzamos a compenetrarnos, Dayi, Glenis, Mari, que llegó poco tiempo después, y éramos poquito aquí, pero lo que no se puede negar es la presencia del Altísimo en este lugar. Gloria a Dios. Que desde que uno llega aquí, uno se da cuenta, uno tendría que pedirle permiso para entrar porque Él está aquí, Él está ahí. A Él no hay que invitarlo, no hay que convocarlo para que llegue, Él vive aquí. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor dijo amén. Yo le pedí con fe, mi compadre sé que tiene mucha fe. Le pedíamos con fe que nos diera una iglesia en la que pudiéramos, que yo pudiera trabajar. Y ya ustedes ven, ¿verdad? Tenemos todavía muchas cosas que hacer. Y me reconforta de que esto no es un lugar. Si ustedes miran para los lados, ustedes van a ver mucha diversidad de personas. Esto no es un ejército. Yo soy militar de carrera. Yo pertenezco a una institución militar donde todos tenemos que estar igual. En una oficina tú miras para los lados, tú nada más ves una nube verde del uniforme, todos iguales, todos nos vestimos iguales, todos nos comportamos igual. Pero la iglesia no es eso. Esto no es un museo de santos. Esto es un lugar diverso donde muchas personas vienen en busca de la presencia del Altísimo. Amén. Personas que tienen problemas de droga, no digo que sea el caso de ustedes, ¿verdad? Pero en las iglesias en general hay problemas de droga, problemas de alcohol, gente que está peleando con muchas situaciones. Y yo me alegro de estar aquí de frente a ustedes, porque este no es un museo de santos y tampoco es un lugar donde nosotros vivimos guardando la apariencia de santo. Esto no es un lugar donde nosotros venimos a fingir una santidad que no tenemos, porque el único santo es Jesús, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, el Señor dijo amén y me concedió estar en un lugar donde se predica la palabra, donde está innegablemente la presencia del Altísimo, donde yo puedo trabajar, y iglesia donde aquí se trabaja para el Señor, gloria a Dios. Amén. Y aquí, para reforzar ese trabajo y para que todos identifiquemos un llamado general para nosotros, yo quiero que nosotros nos vayamos al libro de Lucas, gloria a Dios. En el libro de Lucas, a partir del capítulo 10, a partir del verso 25, con un amén continuamos. Gloria a Dios. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aleluya. Para entender esta parábola tenemos que tener conocimiento de algo. Primero, el sumo sacerdote o el sacerdote era quien servía en el templo, era quien se santificaba, pasaba por un ritual de purificación, de santificación para servirle al Señor. En aquel tiempo los sacerdotes servían en el templo, en la sinagoga, por 2 semanas y luego se iban a su casa 2 semanas más. O sea, siempre se alternaban para el trabajo. También el levita hacía lo mismo, pero el levita era quien cuidaba, quien regaba, quien limpiaba
y hacía todo, era prácticamente el ayudante del sacerdote, gloria a Dios. Los dos son, el sacerdote y el levita, vienen de la misma tribu, de la tribu de Leví, que es el tercer hijo de Jacob, gloria a Dios. Entonces, para que entendamos un poquito mejor esta parábola, tenemos que saber más o menos a qué Jesús se refería y cuáles eran los acontecimientos que rodeaban esa situación que Jesús planteó, porque la leemos por aquí, pero si no escudriñamos lo que dice la palabra, si no vamos a lo que es ley y costumbre del pueblo de Israel, no podemos identificar qué tanto costó para ese samaritano ayudar a esa persona. Lo primero es que en aquel tiempo el pueblo de Israel se hablaba de tu prójimo. Pero ¿quién era tu prójimo? Dice que en aquel tiempo tu prójimo era quien convivía contigo o quien creía las mismas cosas que tú crees, quien tenía la misma doctrina o quien era de tu mismo pueblo o tu misma raza, quien se vestía igual que tú. Pero ya una persona, por ejemplo, por decir un nombre, un chino o un nacional haitiano, en aquel tiempo no sería tu prójimo. Un samaritano no sería su prójimo, gloria a Dios. Entonces, para entender eso, habría que entender o conocer que cuando el Señor le dice despojándole, está viendo a una persona desnuda. No sabe si es israelita, si es judío, si es de Samaria. Él le vio a un hombre desnudo, que por estar desnudo no podía identificar de qué etnia social era. Entonces, es lo primero, ¿verdad? Lo segundo es que él, dice la palabra de Dios, que lo montó en su asno, ¿verdad? Dice la palabra que los esclavos no montaban en asno. Comúnmente los esclavos eran los que caminaban del lado del burro o del camello, según sea la jipeta que llevaban en aquel tiempo. Ellos iban de lado caminando. ¿Qué sucede? Que al llevar a este hombre desnudo y ser un samaritano, el hombre dice la palabra de Dios que cuando venía de Jerusalén fue atracado. Un samaritano lleva a una persona que no sabemos si es de Jerusalén, si es samaritano ni nada, lo lleva montado. Por haber una pequeña riña, o no una pequeña, por haber una riña en aquel entonces, se pudo haber interpretado que el samaritano haya sido quien haya herido a la persona y él puso su vida en riesgo para salvar a esa persona. También nos dice la parábola que él lo llevó a un lugar, lo cuidó, lo limpió, dice que utilizó vino y aceite para limpiar sus heridas. Posiblemente también sea alguien que fuera a servir al templo. Aunque era samaritano, también servía en el templo. Lo único que la discusión entre judíos y samaritanos era el lugar, donde ellos no se ponían de acuerdo, era el lugar donde se iba o se tenía que adorar al Señor, gloria a Dios, en aquel entonces. Entonces, cuando identificamos las cosas que él utilizó, las cosas que él llevaba, que eran vino y aceite, podemos entender que él también iba a adorar al templo, pero él fue movido a misericordia y le dio más valor a la misericordia que al servir. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, identificando todas estas cosas, vemos que al final también dice que pagó en la cantina, dejó 2 denarios. 2 denarios eran como el salario de 2 días. Y se fue con la promesa de que volvería. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que saber que hay un precio a pagar. Servirle al Señor no es fácil. El que le diga que es fácil le está mintiendo. Cuando usted escucha un mensaje de la palabra y se incomoda, también usted puede identificar por esa manera que el Señor le está hablando, porque cuando te incomoda o cuando tú sientes alguna espinita mientras se está predicando la palabra, entiéndelo como una corrección que el Señor está hablando contigo. El Evangelio no es fácil. El Evangelio se trata, en su gran mayoría, más que de recibir, se trata de dar. Para gloria de Dios, yo he visto la mano de Dios obrando en mi casa, en mi vida, en mi familia. Tengo aquí el pastor como testigo y la pastora, que ellos han sabido de situaciones que yo he tenido en mi casa económica, y aún así yo tengo que salir a las calles, de casa en casa, brindarle una sonrisa, orar por alguien más y llevar alimentos. Aleluya, gloria a Dios. Pero ¿qué ha pasado a través de eso? Que el Señor ha visto mi corazón. El Señor ve tu corazón. Entonces, no debes enfocarte al 100% en lo que tú
Yo creo que de lo único que nosotros tenemos que tener la certeza de que nos vamos a nutrir aquí es de la presencia del Altísimo. Pero en lo demás, nosotros tenemos que venir con un corazón dispuesto a dar. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados y comisionados para estar en este lugar, pero no para ser espectadores. No ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y la palabra nos Gloria a manda Dios. allá afuera Aleluya. a buscar a esa persona que al igual que tú, que yo, algún día necesitamos de alguien que llegara a mi hogar, tocara mi puerta y me diga, te ofrezco a Cristo. Amén. Por eso Gloria a estoy aquí, Dios. porque alguien fue movido que necesita que tú llegues a su casa y toques su puerta. Pero no puedes perderte en el camino. Es de lo que yo me cuido hoy en día. Yo no puedo poner el servir al Señor por encima de la misericordia. El Señor te dice en su palabra, misericordia quiero, mas no sacrificio. Si tú ayunas, si tú oras, si tú echas fuera demonios, si tú haces todas esas cosas, pero no eres movido a misericordia, el Señor un día te va a decir, apártate de mí, porque nunca te conocí. Amén. Entonces, vamos a llegar. Comencé este mensaje describiendo lo que es esta iglesia, describiendo mi petición al Señor, lo que yo le pedía, y Él me lo concedió, una iglesia donde hay que trabajar. Y sabiendo eso, que esto es una iglesia para trabajar, que esto es una iglesia que trabaja, esto aquí no es un museo de santos, aquí todo el que está aquí, si quiere, puede salir y hacer el trabajo. Identificando eso, identificando también que el Señor te dice que si para ser un buen samaritano tú tienes que pagar un precio, tú tienes que ser desprendido, tú tienes que ser movido a misericordia, tú tienes, para que entiendan un poquito mejor, les voy a dar una característica del buen samaritano y ustedes veremos si identifican a quién se refiere. Llegó, tuvo misericordia, nos limpió, nos lavó, pagó el precio por nosotros y prometió que volvería. Gloria a Jesús Dios. es el ejemplo del buen samaritano. Gloria a Dios. El Aleluya. apóstol Pablo decía, imítenme a mí, que yo imito a Cristo. Gloria a Al final Dios. sería imitar a Cristo. Entonces, si atamos los cabos, una iglesia que trabaja, y entendemos el mensaje del buen samaritano, está claro, no hay mucho más que decir. Vamos a hacer lo cual, por lo que hemos llamado, por lo que hemos sido llamados, perdón. Yo le decía, creo que por el grupo, no recuerdo bien, yo le decía, o creo que era, no, fue Damián cuando fue en el último. Yo le dije, mira, los llamados, los diferentes llamados son apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestro. Cada quien tiene un llamado, cada quien tiene un don de parte de Dios. Pero lo que no podemos negar es que cada uno, ya sea que tu llamado sea para apóstol, pastor, profeta, evangelista o maestro, todos somos convocados a ir detrás de esas personas que al igual que tú y al igual que yo un día necesitamos que nos ofrecieran a Cristo. Gloria a Dios. Entonces, identificando eso, no queda mucho más que decir. Dios le bendiga, familia.